hay nenes que están en situación de vulneración 4, 5, 6 años. Hay medidas que se toman a los 11 años de un nene y ese nene estuvo sufriendo 11 años de su vida quizás. Vuelvo a lo mismo, que lo importante sería poder prever estas situaciones más que buscar una solución al final del recorrido. Sobre la adopción hay mucha desinformación. Mi nombre es Martín Pérez Vázquez y hoy vamos a tratar de encontrar cuál es la razón del por qué tarda tanto el proceso de adopción. ¿Dónde falla? ¿Cómo afecta a los niños y niñas la demora? ¿Qué es lo que hacen? ¿Alguien está haciendo algo por ellos? ¿Qué estamos esperando? Es una de las frases que más resuena dentro de los hogares de niños. ¿Qué es lo que esperan? Por eso, hoy fuimos a visitar el hogar María Luisa en Villa Ballester para charlar un poco y conocer un poco más la problemática desde adentro. Los nenes llegan al hogar a través del sistema judicial, vienen a través del servicio zonal, que es el servicio que se encarga de buscarles un alojamiento, un lugar donde van a vivir, y vienen por diferentes situaciones que han vivido en el ámbito de su hogar que no les permite seguir viviendo con su familia. Esto puede ser violencia, la mayoría de las veces, negligencia, en algunos casos abuso sexual. Son todas las problemáticas que más o menos nos traen a los nenes acá al hogar. Los hogares somos hogares convivenciales que digamos, un niño o una niña que ingrese a un hogar porque ha sido huérfano es muy bajo, digamos, las posibilidades, ¿no? En general ingresan porque tuvo que haber habido una vulneración de derechos o realmente no tener un adulto que se pueda hacer cargo. Acá son muchas más variadas las situaciones por las cuales ingresan un niño. La función del hogar, primero que nada, es restituir los derechos. Es tratar de brindarles todo lo que en su momento no pudieron tener, ya sea escolaridad, un trato amable, una cama, vivienda. Eso desde las necesidades primarias, pero después también poder brindarle contención, un abrazo, una escucha. Es muchísima la función que ejerce el hogar. Porque restituir derechos parece tan grande, ¿no? Pero en los niños es restituir esa confianza en sí mismo, poder que ellos puedan empezar a soñar con un futuro posible. Una persona en general que ha sufrido violencias queda muy sentida en su amor propio, le es muy difícil cuidarse, le es muy difícil cuidar sus cosas, cuidar su entorno, cuidar a otros. Y estos niños tuvieron toda una vida, toda su corta vida, viviendo en estas condiciones. Entonces no conocen otra forma de vivir que no sea la violencia. Entonces vienen muy heridos, vienen muy heridas, y a partir de que ellos ingresan acá, son niños. Pueden jugar, pueden atreverse a estar en un lugar en donde no se grita, en donde pueden equivocarse y no van a ser castigados por eso. Pueden ir a la escuela y pueden ir todos los días a la escuela. Entonces esa vida de niño la empiezan a tener cuando la cosa se pone un poco más tranquila. Son chicos que están con medidas de abrigo, o sea, están bajo el cuidado y para tratar de dar un tiempo para que se puedan restablecer sus derechos vulnerados y que puedan, si puede ser que se dé, volver a su familia nuclear, a su familia de origen, porque se dan las condiciones que la parte, digamos, legal y judicial se encarga, volverán con ellos, y si no, la idea es que están en búsqueda para ser adoptados. La institucionalización puede ser por muchas causas. En este caso, un niño institucionalizado es porque está
a la guarda del Estado. El Estado es el garante de que se cumpla los preceptos de la Convención de los Derechos del Niño a través de nuestra ley 26.061, de la Ley de Protección Integral. Entonces el Estado es quien toma intervención cuando hay una denuncia de sospecha de violación de alguno de los derechos, y cuando se confirma que el chico está en una situación de riesgo en su vida, se toma esta medida especial. Yo creo que la función de los hogares es quizás prepararlos para esta nueva vida que les espera, y que cuenten quizás con diferentes recursos para poder, cuando sea el momento de que puedan tener una adopción, que esta adopción sea exitosa y que ellos puedan estar preparados anímicamente. ¿Y cómo sería la vida del chico dentro del hogar? ¿Cómo es? ¿Cómo es su día a día? Como en una casa, como por ahí la tuya, la mía. Hay momentos en donde te levantás, te van a llamar porque tenés que ir a la escuela, vas a tener tu ropa preparada para ir a la escuela, te llevan, tenés el desayuno, te llevan a la escuela, si te duele la panza, avisas, te llaman por teléfono y vamos a buscar. Después venís, tenés la comida preparada, te cambias la ropa porque tenés la ropa de la escuela y tenés la ropa para después estar acá entre casa, porque tenemos un lugar enorme atrás para jugar. Mantiene una rutina para que ellos estén tranquilos y sepan lo que viene. Y bueno, hay algunos que se irán al colegio, otros que van al turno tarde, y los que se quedan en el hogar harán la tarea para ir al colegio después. Pero ahí la rutina es eso, mantener horarios y hacer actividades. También hacen actividades extraescolares, digamos, de tipo recreativas, como ir a scout, a grupos de scout, van a los campamentos. En época fuera de época de escolaridad van a colonia. Vamos buscando como diferentes alternativas para que ellos también puedan no solo estar adentro del hogar, sino también tener una salida al exterior y formar nuevos vínculos. Desde el aspecto más legal, ¿cuáles son los derechos que hoy en día tiene el niño y cómo se lo contempla desde la ley? Argentina ratificó en el año 89 la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención internacional, digamos, por excelencia, si hablamos de niñeces y adolescencias. Y eso hace, digamos, cuando un Estado ratifica una convención internacional, que se obliga internamente a cumplir con todo eso que dice la Convención de los Derechos del Niño. La convención es sumamente importante, digamos, es el tratado más ratificado a lo largo de la historia a nivel mundial, y tiene que ver justamente con un cambio de paradigma en el poder entender a las niñeces y a las adolescencias como verdaderos sujetos de derecho. Que esto, digamos, modifica la mirada que se tenía hasta ese momento, que eran considerados objetos de protección. El ser considerado objeto de protección significa que no me importa qué piensa, qué siente, qué quiere, yo dispongo como autoridad, ¿no?, jerárquica, dispongo sobre su vida. Considerarlos como sujetos de derecho implica reconocerlos como, digamos, en términos de ciudadanía, iguales que los adultos. ¿Esto qué significa? Que tanto los niños como los adolescentes y como los adultos tenemos todos los mismos derechos. Pero reconociendo que las niñeces y las adolescencias, por ser personas menores de edad, tienen una vulnerabilidad específica, que es justamente por estar en una etapa de crecimiento y madurez, y esto hace que tengan un plus de derechos. Es decir, que tenemos los mismos derechos, pero los niños y los adolescentes tienen más derechos que los adultos, ¿no? Porque, bueno, justamente necesitan de los adultos para poder crecer y desarrollarse. Y entonces ahí hubo que idear todo un sistema interno a nivel nacional para poder cumplir con eso que decía la Convención. Ahí se crea todo lo que, a nivel nacional, todo lo que se denomina el sistema de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, que sale de la órbita judicial para, digamos, meterse en el mundo más administrativo. ¿Cómo hace el Estado para enterarse que los derechos del niño están siendo vulnerados y necesita la protección y la ayuda del Estado? ¿De qué manera ingresan estos chicos al sistema? A nivel nacional, el organismo de aplicación
aplicación y que vela por estos derechos es la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Pero después cada provincia, cada jurisdicción tiene su propio centro de protección de derechos de niños. Entonces la puerta de entrada al sistema son estos sistemas de protección, ¿sí? Que la mayoría de las veces entran por la escuela, las maestras y maestres, digamos, que están en contacto con las chiques permanentemente y bueno, pueden tomar contacto con esas vulnerabilidades que vos mencionabas, violencias, abusos, negligencias, abandonos. Pero ¿qué pasa? Acá hay un derecho en el juego en esto que estamos hablando, que es el derecho a la vida familiar, que titularizan los niños, niñas y adolescentes. En esta ardua tarea de investigar por qué se demora el proceso de adopción, viajamos hasta La Plata, donde se encuentra el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, y charlamos con Claudia Portillo, que nos abrió las puertas del Poder Judicial. El Instituto de la Adopción es un instituto protectorio de la infancia y que tiene a los niños y niñas como centro. Y eso implica que lo que los y las operadoras hacemos es buscar familias para esos niños, que te ponen en otro lugar. Buscamos familias para los niños y niñas que tienen que restituir el derecho a tener una familia y no niños para familias que están a la espera. Eso te cambia la óptica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los tiempos que más nos preocupan son los tiempos de los niños, que son los que están a la espera de una familia. A pesar de que sabemos que no siempre se cumple el periodo de guarda, ¿cuánto es lo que debería durar según la ley? Ese periodo de guarda con fines adoptivos, que el plazo puede durar como máximo 6 meses, ¿no? Ese plazo. Más, menos, porque primero hay una vinculación, pero más o menos 6 meses. Si todo va bien, ahí se inicia el juicio de adopción. El juicio de adopción, si todo va bien, tiene que salir muy rápido porque ya no hay mucho más para hacer, porque, digamos, sí se hacen informes, evaluaciones, y algo muy importante es que todas las etapas, estas que fuimos describiendo, estas 3 etapas, tienen una participación protagónica las niñeces y las adolescencias, independientemente de la edad. Si todo saldría bien, los chicos estarían entre 6 meses a 1 año dentro de un hogar. Pero ¿cuánto es realmente el tiempo que un chico está en un hogar? La realidad es que el promedio de los chicos, lamentablemente, estamos en un 3 años. Eso quiere decir que, bueno, ahora está por egresar un chico que hace 1 año y pico que está, pero también tenemos en el mismo grupo chicos que hacen más de 5 años que están. Entonces, bueno, 3 es el promedio, pero al que le toca 5 es casi toda su vida. 5 con 8 años, ¿no? Y eso sí repercute enormemente en el chico porque empieza otra vez a descreer. Entonces todo lo que vos empezaste a trabajar y esa confianza que el chico empieza a tener sobre sí, se empieza a descreer. Si quisiéramos entonces buscarle una justificación o un motivo, ¿por qué crees que se demora tanto el proceso y el sistema? Mira, son múltiples los factores. A veces también a los nenes les cuesta bastante despegar de todo lo que tiene que ver con su familia y tardan quizás en tomar esta decisión de ser adoptado. A veces también ellos tardan en poder decidirse porque tiene que ver con la voluntad de ellos. Ellos deben querer ser adoptados. Sí hay niños, sobre todo adolescentes, que estando en una institución y aún sin posibilidades de volver con su familia de origen, no quieren ser adoptados o no quieren ser adoptados. Esto puede pasar, está previsto en la ley e incluso es una forma de escuchar, de tener una escucha activa, de respetar sus deseos, el entender que quizá por la edad que tienen, por la situación que han pasado, por cómo ha transcurrido su vida, no quieren ser adoptados. Ese puede ser uno de los factores. También lo que noto que quizás muchas veces se prioriza a los padres en vez de priorizar a los nenes, y entonces se tiene mucho en cuenta estos reintentos de los padres por mejorar ciertas situaciones que ya se sabe que no se van a poder mejorar o que todo da cuenta de que no va a mejorar. Y también lo que noto es que todos los sistemas están como muy saturados. Quizás
no hay el personal que tiene que haber, ya sea en el sistema judicial o en el sistema de promoción de derechos, y entonces quizás un profesional tiene que abarcar muchísimas situaciones y le es muy difícil dedicarse a un expediente preciso para poder hacer que esto se acelere. Eso hace que a veces las cosas, bueno, y ahora tengo para responder 15 días, y ahora tengo para responder otros 15 días, y ahora entramos en feria, y ahora tengo que avisarle y esto va a durar por lo menos un mes. Entonces, bueno, así las cosas se van como extendiendo en el tiempo. El proceso se puede llegar a extender en el tiempo, pero ¿cómo es que esto termina repercutiendo y afectando al niño? Que después de un año, que el chico, o sea, al principio es como todo lo nuevo, ¿no? El nene, bueno, se tranquiliza, se va acomodando, empieza a disfrutar de todas las cosas que van sucediendo, se hacen un montón de amigos, come rico, ¿no? Empiezan a pasar un montón de cosas, pero después de un año, el chico se empieza a hacer más preguntas. ¿Cuándo me voy a ir? Cuando empieza a ver cuando otros se van, ¿cuándo me voy a ir? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no me llaman? ¿No? Al principio por ahí era todo la novedad, pero después empieza a hacer más preguntas sobre su futuro. Siempre está esa pregunta. ¿Por qué él sí? Si él se portaba mal, ¿por qué lo eligieron a él y a mí no? Y bueno, empiezan a surgir esas cuestiones. Y los chicos también empiezan como a reconocer este espacio como demasiado propio, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de irse, en general siempre tienen mucho miedo a irse, porque bueno, es algo desconocido, están muy contentos, pero vos imaginate un chico que pasó toda su vida acá. No es lo mismo haber pasado un año que haber pasado toda su vida acá. Es mucho el cambio. Si acá está, por ejemplo, esto de Santiago, usted lo pone abajo, no vale, tiene que ponerlo arriba. Yo creo que los jueces tienen que escuchar a los chicos y no dilatar tanto a veces, o sea, tienen que darle, el proceso tiene que darse con más agilidad. Pero me parece que desde la justicia a veces como que lleva un tiempo muy largo. Tengo la impresión de que en el Estado no está todo como, digamos, como para, o sea, no sé si son todos los jueces, pero como que hay veces que hay procesos que se dilatan mucho y bueno, pero como todo en el sistema es así. Todo tiene, a veces lleva mucho tiempo, la burocracia y a veces esos tiempos que no parecen tantos quizás en papeles o en juzgado, a los chicos se le hace largo. Entonces, ¿cómo sería que ustedes realmente escuchan al niño y charlan con él? ¿Cómo es ese proceso? Es un acompañamiento integral. Nosotros desde acá del hogar, desde el primer momento, sí charlamos con ellos, tanto de su situación, de lo que aconteció en su hogar, como planificando un futuro. Siempre lo acompañamos en todo este proceso, tratamos de respetar su voluntad, de esperar sus tiempos, de escuchar lo que ellos tienen para decir, y después también tienen entrevistas con el juzgado y entrevistas con el servicio local, que es quien toma contacto, el primer contacto con el nene. ¿Podemos decir entonces que la burocracia argentina que tenemos hoy en día termina afectando al niño de algún modo? Creo que termina recortándole su voz. Creo que es algo que pasa a nivel mundial, porque este paradigma también es jurídicamente relativamente nuevo, digo, pero creo que falta mucho realmente entender que los niños son sujetos de derecho. Creo que lo tenemos muy arraigado desde la norma, pero las normas jurídicas no tienen un efecto mágico, hay que bajarlo a las prácticas. Digamos, desde lo normativo se ha avanzado muchísimo, eso no hay lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, de las prácticas todavía cuesta muchísimo
romper con esos prejuicios de que lo que el chico dice no importa, o que no sabe, o cómo va a poder decidir sobre su propia vida, ¿no? Obviamente que esto va avanzando y no estamos, digamos, como años atrás, por supuesto. Creo que nos falta todavía, a ver, ¿se lo escucha mucho más que antes? Sí, pero creo que nos hace mucha falta pensar de qué manera es la escucha y comenzar a hacer escuchas más pausadas, más interdisciplinarias, porque lo que yo puedo escuchar como abogada no es lo mismo que puede escuchar una psicóloga, una trabajadora social, una socióloga. Y por otra parte, lo que yo puedo escuchar como operadora judicial, y aún si trabajara en un juzgado, puede ser distinto a lo que escuche el cuidador del hogar en donde el niño está alojado. Porque quizá es el que te puede decir cómo le gusta la comida, por qué no le gusta tomar la merienda, a qué le gusta jugar o a qué le tiene miedo cuando se va a dormir. Cosa que uno no puede saber desde un juzgado. Entonces todos escuchamos al niño y todos nos sentamos a hablar de ese niño porque vos lo escuchaste en el hogar, vos lo escuchaste en el servicio, vos lo escuchaste en la asesoría y yo lo escuché en el juzgado. Y entre todos vemos que escuchamos y ponemos por escrito lo que escuchamos y buscamos un perfil de postulantes que responda a las necesidades, a los gustos, a la idiosincrasia, a lo que también ese niño espera de una familia o tiene introyectado sobre qué es una familia. Entonces me parece que tenemos que empezar a hacer escuchas más amplias. Como ya vimos y entendimos, el sistema todavía tiene un montón de fallas que terminan generando que el sistema se demore, que el proceso se demore y además termina repercutiendo en la vida del niño. Entonces, ¿qué es lo que se podría mejorar? Yo creo que en todo lo que es infancia lo que más faltan son recursos humanos, recursos económicos. Creo que todo lo que tiene que ver con infancia tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que hablamos antes, que los sistemas están un poco saturados, que hay poco personal, que hay muchísimos casos de vulneración de derechos, hay muchos casos de nenes que están en malas condiciones y eso también creo que tiene que ver con crear políticas que puedan prevenir esto y no que haya tantos nenes institucionalizados, sino que quizás se pueda intervenir antes con la familia para no llegar a esta situación. El niño está perjudicado desde el inicio. El niño no está perjudicado desde el momento en que no llega a su familia para ser adoptado. El niño está perjudicado en el momento en que tiene que intervenir una institución, no hablo de nosotros, sino del Estado, que tienen que intervenir para sacarlo del lugar donde en realidad nunca tendría que salir si las cosas se dieran como se deberían dar. Hay nenes que están en situación de vulneración 4, 5, 6 años. Hay medidas que se toman a los 11 años de un nene y ese nene estuvo sufriendo 11 años de su vida quizás. Entonces la realidad es que no podría decir que en este momento está mal. Me parece que vuelvo a lo mismo, que lo importante sería poder prever estas situaciones más que buscar una solución al final del recorrido. Yo estoy contenta con la ley que tenemos, no creo que haya que hacerse una reforma, sí hay algunos artículos, cuestiones que tenemos que ajustar y que hay proyectos de ley en el Congreso, yo creo que el año que viene se va a venir un año de debates en materia de algunas cuestiones de la adopción que están ahí dando vuelta y que es necesario ajustar, pero no soy partidaria de que hay que modificar todo el sistema ni que hablar. Lo que creo que es necesario es implementación de políticas públicas, o sea, la ley puede ser la mejor ley del mundo, digamos, ¿no? Ahora, si esa ley no va, en este tema o en cualquier tema, si la ley no va acompañada de presupuesto y de política pública y de capacitación en quienes la aplican, no sirve para nada. Entonces me parece que lo que necesitamos no es una reforma legal, sino mejorar las prácticas. Y desde el lado administrativo, ¿qué es lo que se puede mejorar? Yo creo que lo que hay que cambiar principalmente son las prácticas. Hay que trabajar más articuladamente entre todos los efectores, hay que trabajar mucho más en contacto con los servicios, los hogares, los juzgados, los asesores, pero principalmente trabajar en contacto alrededor del niño.
el niño en el centro y todos los efectores escuchando. Este año, sobre todo, empezamos a juntarnos y a poder empezar a tratar, aunque sea, de pensar en conjunto, de cómo podemos ser más eficientes, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo facilitar, con qué ayuda tenemos nosotros, ¿no? Tener un diálogo más cotidiano y la verdad que creo que es por ahí el camino. Poder entender a veces cuál es el problema que tiene el otro, ¿no? El registro, por ejemplo, es algo que es ajeno al Poder Judicial y es ajeno a nosotros, pero poder entender cuál es la problemática, cómo la viven ellos, contarles nosotros cómo la vemos. Creo que la articulación es necesaria, creo que la articulación es una garantía del debido proceso y una garantía de todo lo que hace al andamiaje constitucional y convencional de los derechos del niño para trabajar con esa familia de origen durante el abrigo, durante la medida excepcional de protección de derechos. Si nos quedamos solamente en la queja, no se puede cambiar nada. Entonces me parece que es haciendo y es tratando de promover el encuentro y de pensar cosas juntas y de sugerir. Ser respetuosos de que el niño o niña adolescente es un sujeto de derecho y que, toda nuestra actividad está centrada ahí. Dejar de lado los egos, dejar de lado las pompas en nuestra actividad y quizá sentarnos en el piso a jugar con ese niño para ver quién es, para saber qué quiere y para realmente escucharlo. A veces escucharlo desde un escritorio y desde la distancia que genera un escritorio es muy difícil. Ese niño no puede. Todos vamos ante un juez o una jueza o un juzgado y entrar en un lugar extraño es muy difícil, no sos vos cuando estás ahí. Entonces quizá tirarnos al piso para hablar con ese niño o esa niña sea lo mejor para saber realmente quién es, para saber realmente qué familia necesita, para saber realmente cómo restituirle derechos.